Una vez más, bienvenidos hermanos a este estudio bíblico Palabras de Vida Eterna. Continuamos con el bloque Iglesia y Misión y el tema de hoy lleva por título Edificación del pueblo de Dios, el sacerdocio. Hoy vamos a hablar precisamente de este sacramento de servicio que es el orden sacerdotal. Invoquemos pues al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces no tenemos respuesta a esta pregunta. ¿Promovemos el sacerdocio? ¿Qué pensamos de tener un hijo sacerdote? ¿Qué significa para nosotros el sacerdocio? Hoy vamos a hablar precisamente de este sacramento. E iniciamos con esta cita bíblica tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo del 1 al 5, donde la palabra de Dios nos dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, y le piden representarlo ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los de su pueblo. Pero nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó aquel que dice: tú eres mi hijo, te he dado vida hoy mismo. Palabra de Dios. Es bueno saber, primero, que nuestros sacerdotes son hombres de entre nosotros, que nuestros sacerdotes son tomados por Dios de entre los hombres, pero es bueno saber también que el sacerdocio no es para cualquiera. El sacerdocio obedece a un llamado de Dios. Para ser sacerdote necesita ser llamado por el Señor, tener esa vocación que te va a ayudar a sortear con todas las dificultades, con todos los obstáculos, para llegar a ser un consagrado de Dios. Todo sacerdote, como dice la palabra, es tomado entre los hombres, por lo tanto, es un hombre como nosotros, pecador y débil, que ofrece el sacrificio de la Eucaristía por él y por nosotros. Por lo tanto, no esperemos que el sacerdote sea un hombre perfecto, o que el sacerdote sea un Superman que todo lo puede. No, son hombres igual que nosotros, y como hombres también son débiles, y también tienen pecado, y también se tienen que confesar, y también necesitan de la ayuda de su pueblo, de su iglesia, de sus fieles, para poder seguir adelante. En el Antiguo Testamento, solamente la familia de Leví, o sea, los levitas, eran los sacerdotes. En el Antiguo Testamento solamente los levitas ejercían el sacerdocio, pero el Señor ya tenía planeado escoger a otro sacerdote para juntar a todas sus ovejas dispersas de todas las naciones del mundo. El profeta Isaías, capítulo 66, versículo del 18 al 21, nos dice: ahora vengo a reunir a los paganos de todos los pueblos y de todos los idiomas, y cuando vengan serán testigos de mi gloria. Yo haré un prodigio en medio de ellos, y luego mandaré los sobrevivientes hacia todas las naciones, hacia Tarsis, Lud y Pud, Meshech, Tubal y Javán, en una palabra, hacia las tierras lejanas de ultramar, que no saben de mi fama ni han visto mi gloria. Ellos darán a conocer mi gloria entre las naciones a lo lejos, y de todos los pueblos traerán a todos tus hermanos dispersos
como una ofrenda a Yahvé, a caballo, en carro, en carreta, a lomo de mula o de camello. Me los traerán a mi cerro santo en Jerusalén, igual que los hijos de Israel me traen sus regalos para el templo de Yahvé en vasos puros. Y Yahvé lo afirma: de entre ellos también tomaré sacerdotes y levitas para mí. Palabra de Dios. Vemos pues cómo a través de esta promesa del Señor, ya ese sacerdocio del Antiguo Testamento, que solamente estaba reservado para la tribu de Leví, ese sacerdocio se extiende hacia los demás pueblos, hacia las demás naciones. Y el Señor nos da la promesa de tomar de entre los pueblos y naciones hijos suyos, consagrados sacerdotes, para el servicio de la casa del Señor. Y es lo que vemos en la actualidad. De todos los países del mundo hay vocaciones, y en todos los países del mundo se ordenan sacerdotes que pasan a servirle al Señor. Se ordena un sacerdote después de varios años de preparación y estudio, y se hace a través de un acto precisamente solemne que se da dentro de la Iglesia Católica, donde el símbolo de la ordenación es precisamente la imposición de manos del obispo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, leemos: no descuides el don espiritual que recibiste de manos de profetas cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Palabra de Dios. Es bueno darnos cuenta precisamente de esto, que el Señor escoge a sus hijos y que a través de los obispos que representan a los apóstoles les ordena sacerdote. Pero ahora esto nos lleva a una pregunta muy importante: ¿debemos de respetar a nuestros sacerdotes o no? Y aquí viene la respuesta: sí, claro que sí. Debemos respetar al sacerdote por ser un consagrado de Dios, escogido y apartado de Dios para su servicio. Y debemos respetar al sacerdote porque es la voluntad de nuestro Señor en su palabra. Miren, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo del 1 al 5, se nos narra este suceso del apóstol San Pablo. Pablo miró fijamente al Sanedrín y les dijo: hermanos, hasta el día de hoy he actuado rectamente ante Dios. A este punto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a sus asistentes que le golpearan en la boca. Pablo entonces le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás ahí sentado para juzgarme según la ley, y tú violas la ley ordenando que me golpeen. Los que estaban a su lado le dijeron: estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Pablo contestó: hermanos, yo no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: no insultarás al jefe de tu pueblo. Palabra de Dios. Miren qué importante es esto. En el momento en que ese sumo sacerdote Ananías está faltando a la ley, Pablo le insulta, sin saber que es el sumo sacerdote. Pero luego, cuando se da cuenta de que es el sumo sacerdote, aunque sepa que está faltando a la ley, pide perdón, porque la palabra de Dios dice: no insultarás al jefe de tu pueblo. Es importante esto. Y nosotros, ¿cuántas veces insultamos al sacerdote? ¿Cuántas veces hablamos mal de nuestro sacerdote? ¿Cuántas veces levantamos falsos en contra de nuestro sacerdote? ¿Cuántas veces seguimos faltándole al Señor al faltarle a nuestro sacerdote? Y aquí recuerdo una frase que decía un hermano predicador: prefiero comer carne de sopilote que comer carne de sacerdote. Y muchas veces no tomamos en cuenta esto. La palabra de Dios en el libro de Sirácides, capítulo 7, versículo del 29 al 31, también nos dice: rinde homenaje al Señor con toda tu alma y respeta a su sacerdote. Ama con todas tus fuerzas al que te ha creado y no abandones a sus ministros. Teme al Señor y honra al sacerdote. Dale su parte como se te ha mandado.
las primeras cosechas de tu campo, el sacrificio por el pecado, el lomo de la víctima, las ofrendas santas y las primicias de las cosas sagradas. Palabra de Dios. ¿Cómo nosotros faltamos a la voluntad de Dios? ¿Respetamos a nuestros sacerdotes? ¿Estamos atentos de los ministros de Dios? Muchas veces nos damos cuenta que en nuestro hogar todo está bien económicamente quizá, pero que muchas veces el sacerdote está pasando por momentos difíciles. La iglesia está pasando por momentos difíciles, especialmente en nuestra parte. Por eso también nosotros debemos de estar apoyando a nuestros sacerdotes en todo lo que podamos y darle de lo que podamos, ofrendar, como decía Madre Teresa de Calcuta, no hay rico que no necesite algo, ni pobre que no pueda dar algo. Y hacemos eso y agradamos a Dios cumpliendo su voluntad. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros también cometemos otro error. Es muy importante saberlo. Muchas veces nosotros decimos a ese sacerdote, yo no le creo, porque ese sacerdote es así, porque ese sacerdote es así, porque ese sacerdote no da testimonio. Pero recordemos precisamente algo que nos afirma la palabra de Dios, y es que el sacerdote habla en nombre de Dios, no en nombre propio. El libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 7, nos dice: porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento, y en su boca se debe encontrar la ley, pues es el mensajero de Yahvé de los ejércitos. Palabra de Dios. Es importante entonces recibir ese mensaje del Señor de la boca de nuestro sacerdote, porque Él es el representante de Cristo aquí en la tierra, delante de nosotros y en nuestra iglesia. Y Él trae un mensaje que no es propio, sino un mensaje que es de Dios Padre. Pero ¿qué sucede cuando nos damos cuenta de un mal testimonio de un sacerdote? Porque recordemos que son hombres y suelen fallar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de irnos de la iglesia, debemos de cambiar de parroquia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la respuesta nos la da el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 3. Dice la palabra: entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que Moisés les dejó. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Palabra de Dios. Miren qué linda es la sabiduría del Señor, que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos dice: si te toca toparte con un sacerdote que da mal testimonio, pues oigan, hagan lo que Él diga conforme a la palabra, pero no lo imitemos en su actitud. Y recordemos algo muy importante, que es que la salvación es personal y que el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros por nuestros actos, por nuestra desobediencia, por nuestros pecados. Y como dice la palabra, al que más se le da, más se le exige. Y es aquí donde cada uno de estos hijos consagrados de Dios van a tener que rendirle cuenta al Señor por la gracia que Él ha puesto en su vida. El libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo del 1 al 9, nos dice así: escuchen lo que dice Yahvé, hijos de Israel. Ya tienen un pleito pendiente con la gente de esta tierra, porque no encuentra en su país ni sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Solo hay juramentos en falso y mentiras, asesinatos y robo, adulterio y violencia, crímenes y más crímenes. Por eso todo el país está de duelo y están deprimidos sus habitantes, y desaparecen hasta los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar. Pero que nadie acuse o se defienda, pues contra ti, sacerdote, es mi demanda.
Tropezarás en pleno día y contigo tropezará el profeta en la noche, pues haré callar sus oráculos. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley y también yo me olvidaré de tus hijos. Todos por igual me han ofendido, pues me han dejado a mí su gloria por ir a una vergüenza. Y como comen de los animales que mi pueblo ofrece por el pecado, les conviene que mi pueblo siga pecando. Trataré al sacerdote como al pueblo y le pediré cuentas por su conducta. A cada cual retribuiré según sus obras. Palabra de Dios. Por eso, hermanos, en vez de criticar a nuestro sacerdote, en vez de hablar mal de nuestro sacerdote, oremos por nuestro sacerdote para que el Señor nos dé sacerdotes santos, sacerdotes que cuando lleguen ante el llamado del Señor puedan decir, como dijo San Pablo, he luchado el buen combate. Qué maravilloso es llegar a la presencia de Dios y luego de servirle por muchos años, decirle esto, decirle, Señor, te he cumplido. Señor, aquí estoy. Señor, te serví como mejor pude, como tú quisiste y no como yo quise. Por eso oremos por nuestros sacerdotes, animémosles a seguir adelante y estemos allí. Y en la medida que podamos ayudarlos en sus necesidades, hagámoslo, hermano. Quiero referirme ahora a una parte de los votos del sacerdote que mucha gente critica o que muchos hermanos católicos incluso no conocen. Es acerca del celibato. ¿Por qué no se casa un sacerdote? ¿Por qué no tiene su esposa? ¿Por qué no tiene hijos? Bueno, el celibato es el voto de soltería ofrecido al Señor para entregarse por completo al servicio de Él. A través del celibato, el sacerdote, la monja consagrada o el varón consagrado, le ofrece su soltería al Señor para que de esta manera estar completamente al servicio de Él. El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 37 al 39, nos dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que vive su vida para sí la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Palabra de Dios. Miren qué maravilloso es el Señor. Y quiénes más que los sacerdotes ofrecen precisamente su vida para la causa del Señor. Recuerdo que decía un sacerdote amigo, el padre Francisco Cuadra, algo muy lindo. Decía él: los profesionales se preparan años para ganarse la vida. Los sacerdotes nos preparamos años para gastarnos la vida al servicio del Señor. Y así es, hermano, el Señor bendiga a nuestros sacerdotes y que le dé esa fe, esa esperanza, esa fuerza, esa fortaleza para seguir adelante a su servicio. Y este ofrecimiento que hacen nuestros hermanos sacerdotes y nuestros hombres y mujeres de vida consagrada merecen los elogios de nuestro Señor Jesucristo, cuando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo del 9 al 12, le dice a sus discípulos: yo les digo, el que se divorcie de su mujer fuera del caso de infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujeres, mejor no casarse. Jesús les contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido incapacitados para el sexo. Hay otros incapacitados que fueron mutilados por los hombres. Y hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Palabra de Dios. Qué lindo es darnos cuenta que en esta tercera categoría están nuestros sacerdotes, aquellos que se hicieron célibes por amor al reino de los cielos. Ahora, veamos algo también.
Varios de los apóstoles, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, optaron por el celibato al igual que optó el apóstol San Pablo, como nos dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 y versículos 32 al 35, donde la palabra nos dice: ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es algo excelente que un hombre no toque mujer alguna. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la joven sin casar se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirles esto, no quiero ponerles trampa, se lo digo para su bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Palabra de Dios. A través de este voto de celibato, nuestro sacerdote se une completamente al Señor. ¿Por qué? Porque se preocupan solamente del servicio del Señor. Hay muchos que dicen: ¿y por qué la iglesia no acepta que los sacerdotes se casen? ¿Se imaginan ustedes a un sacerdote casado, no solamente pendiente de todas las cosas de la iglesia, sino también pendiente de todos los problemas de su matrimonio, de su esposa, de sus hijos, etcétera, etcétera? Y San Pablo nos dice: es más conveniente quedarse solo para el servicio del Señor. Pero no es algo exigido, como dicen muchos. Es que dicen: la iglesia exige. No, no exige. Por eso decimos que ser sacerdote es un don de Dios. Y por eso el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 7 al 9 dice: me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estarse quemando por dentro. Palabra de Dios. Aquí está la respuesta, aquí está la respuesta. Si nosotros recibimos ese llamado de Dios para ser sus hijos sacerdotes consagrados, también vamos a recibir esa gracia, ese don del celibato. Si no, pues nos casamos y ya. Yo soy casado, tengo esposa, tengo hijos y trato de servirle al Señor, pero como un laico comprometido con la iglesia del Señor, a través del sacerdocio común, no a través del sacerdocio ministerial. Entonces, esta decisión la podemos tomar cada uno de nosotros. Todos estamos llamados al sacerdocio común, a llevar la palabra, a administrar los bienes de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Todos estamos llamados a ser sacerdotes desde el punto de vista del sacerdocio común. Por eso cuando recibimos el bautismo se nos proclama, ¿cómo se nos proclama? Sacerdotes, profetas y reyes. Por eso la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9, nos dice: también ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Es el llamado de Dios a ser sacerdotes en nuestros hogares, en nuestra familia, con nuestros hijos. Es el llamado de Dios a servirle a través de este sacerdocio común que recibimos en nuestro bautismo. Y la recompensa del Señor para sus elegidos será grande. El libro de Sabiduría, capítulo 4, versículo del 1 al 2, nos dice: más vale no haber tenido hijos que haber actuado bien. Uno será entonces considerado tanto por Dios como por los hombres y dejará un recuerdo imperecedero.
A una vida tan recta se la imita cuando se la ve y se la echa de menos cuando desaparece. En la eternidad recibe la corona de gloria porque triunfó en combates perfectos. Palabra de Dios. Y esto va precisamente para aquellos hermanos que dicen, pero no, ¿y cómo es posible que los sacerdotes no tengan hijos, no dejen a nadie? Y dice el Señor, más vale no haber tenido hijos, pero haber actuado bien, dejando un recuerdo imperecedero. Por eso, seamos conscientes de esto y oremos por nuestros sacerdotes. Antes de la parábola del día de hoy, vamos a hacer una oración por nuestros sacerdotes, por nuestros párrocos y por todos los sacerdotes del mundo. Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que quisiste perpetuarte entre nosotros por medio de tu sacerdote, haz que sus palabras sean solo tuyas, que sus gestos sean los tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la tuya, que ellos sean los hombres que hablen a Dios de los hombres y hablen a los hombres de Dios, que no tengan miedo al servicio, sirviendo a la iglesia como ella quiere ser servida, que sean hombres testigos del eterno en nuestro tiempo, caminando por las sendas de la historia con tu mismo paso y haciendo el bien a todos, que sean fieles a sus compromisos, celosos de su vocación y de su entrega, claros espejos de la propia identidad que viven con la alegría del don recibido. Te lo pedimos por tu Madre Santísima, ella que estuvo presente en tu vida, estará siempre presente en la vida de tus hijos sacerdotes. Amén. La parábola del día de hoy, hermanos, entonces lleva por título la pregunta más importante. Durante el segundo semestre en la escuela, el profesor le dio un examen sorpresa a sus alumnos. Juan era un estudiante muy inteligente, un estudiante consciente que leyó rápidamente todas las preguntas hasta que llegó a la última. ¿Cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela? Seguramente pensaron que esto era una broma. Juan había visto muchas veces a la mujer que limpiaba la escuela. Era alta, cabello oscuro, como de unos 50 años, pero ¿cómo iba a saber su nombre? Entregó su examen dejando la última pregunta en blanco. Antes de que terminara la clase, alguien le preguntó al profesor si la última pregunta valía para la nota del examen. Y el profesor dijo, absolutamente. Es más, vale el 30% de la nota del examen. Y todos quedaron perplejos. Hermanos, en la vida conoceremos a muchas personas. Todas son importantes. Ellos merecen nuestra atención y nuestro cuidado, aunque solo nos sonrían y digan hola. Juan nunca olvidó esta lección y también se aprendió el nombre de la señora de limpieza. Por cierto, se llamaba Cristina. Igual nosotros, hermanos, ¿cuántas veces llegamos a la iglesia y ni siquiera saludamos? ¿Cuántas veces no sabemos el nombre de los feligreses, de las personas que vemos cada domingo en misa, de las personas de los grupos? Por eso es importante que tomemos conciencia de que cada uno de nosotros somos especiales y que somos dignos por ser hijos de Dios. Oremos. Señor, gracias infinitas por este mensaje, gracias por tu palabra. Te pedimos por tus hijos sacerdotes que los bendigas y aumentes en ellos la fe, la esperanza y el amor hacia ti. Te pedimos por las vocaciones sacerdotales, porque como dice tu palabra, mucha la mies y los obreros son pocos. Bendice a cada uno de estos tus hijos alrededor del mundo y quédate con ellos, fortaleciéndolos en la fe, en la esperanza y en el amor. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén.
Y a ti, Madre Santísima, te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. Haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.